Hablamos acerca de dos temas sensibles, política y también religión. Por favor, escúcheme con atención, con prudencia y con madurez. El objetivo no es atacar a nadie, no es generar un conflicto de creencias, es únicamente plantear una realidad que está ocurriendo en el territorio nacional, que necesita visibilizarse, necesita discutirse, analizarse y generar conclusiones adecuadas en relación a esto. El día de hoy hablamos acerca de qué ocurre con la Iglesia y el Estado en Honduras. Bienvenidos. Solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público informado. Para eso existimos, somos ¿Qué ocurre? Y estamos transmitiendo a través de la mejor señal de la televisión hondureña, EDN TV. Aquí está todo. Este es un espacio informativo. Justamente el día de hoy hablamos acerca de hechos importantes que se han ido generando en las últimas semanas y que nos están llevando a pensar si hay algo más allá de lo que los medios de comunicación nos están mostrando. Hace un par de semanas atrás, uno de los pastores más destacados, conocidos, polémicos y también con imagen pública, popular, en la zona norte del país, aseguró que a través de una revelación, un candidato político iba a llegar a la presidencia del país. Justamente ese candidato político está ligado a un partido que antes entregó beneficios económicos a la denominación religiosa a la que pertenece este pastor. Entonces mucha gente comenzó a preguntar si esto era saludable, si era necesario o si era prudente que la iglesia se mezclara con el poder político. Y nos llevó a analizar el pasado cuando el clero tuvo que separarse de la monarquía porque se estaban generando muchos problemas, los conflictos de interés eran cada vez mayores y el pueblo empezó a verlo de manera no tan agradable. Hemos salido a la calle para consultar a los hondureños si la iglesia debe involucrarse en decisiones políticas y eso es lo que nos han dicho. ¿Debe interferir la iglesia en asuntos políticos? Correcto. ¿Por qué? Porque es la mejor opción que hay para efectos de dejar que todo que se va con Dios. Primero es con Dios las cosas, después lo terrenal. O sea, es importante que las iglesias participen en las cosas de la política. Sí debe involucrarse. Bueno, porque es parte de nuestra idiosincrasia y son un poder en el país. No debería. Porque no es un tema religioso o un tema al cual tengan que intervenir ellos. No creo que sea su ámbito o lo que tengan que, porque no sé si lo dicen en referencia a lo que dijo el pastor Roy Poza, y en definitiva no creo que él tuvo que haber dicho eso, porque no creo que Dios le haya revelado eso. Parece más una falsedad o que esté blasfemando en contra de Dios o de la iglesia. Pues sí, la iglesia es una de las organizaciones que más personas concentra y no le van a hablar mentiras, va a decir la verdad. Sí, creo que sí, tiene que interferir en la política, claro que sí. No le van a decir mentiras, le van a decir la verdad. Y esa es la forma de pensar de muchos de los hondureños, incluso de todos los seres humanos. Somos seres espirituales y de ahí la necesidad de poder llenar ese huequito que viene dentro de nosotros, en el que nos dice que hay algo más grande que nosotros, hay algo que nos creó, hay algo a lo que le debemos rendir nuestra adoración. Y no debe ser cuestionado. Y oiga, esto es válido. Yo no vengo a decirle a usted, deje de creer en lo que cree, porque no, yo tengo mis creencias y soy fiel a ellas y voy a continuar haciéndolo durante los años hasta que alguien venga y me convenza de lo contrario. Pero en este caso mi objetivo no es convencerlo de que en lo que usted cree
no hay que creer en eso, pero sí demostrarle que muchos de los hondureños ciegamente creemos en algunas versiones sin cuestionarlas, y en algunas ocasiones esto nos está llevando a tomar decisiones no tan gratas. Y con esto tampoco quiero decir que las palabras de este predicador en la zona norte del país son correctas o incorrectas. Únicamente el tema ha comenzado a desarrollarse a partir de ello, y esta encuesta nos permite también generar un panorama más amplio acerca de la percepción del hondureño, la religión y la política, la relación que existe entre ambos. Vamos a conocer la relación histórica que ha tenido la política y la religión. Le mencionaba al inicio que en su momento la iglesia tuvo que separarse del Estado porque la relación estaba siendo muy poco saludable. En algunos otros casos el Estado es la iglesia, como por ejemplo en el Vaticano, donde es la máxima autoridad de ese pequeño Estado, la máxima autoridad de la iglesia en el mundo. Y también tiene la iglesia anglicana, donde su máxima autoridad también porta la corona. En el caso de Inglaterra, la reina Isabel II es la titular de la iglesia anglicana. Y digo, son realidades válidas. En Honduras la realidad es otra, pero hace muchísimo tiempo se generó una separación para poder garantizar que las decisiones que se tomaran fueran decisiones pensadas de manera plural, incluyente y no limitadas a una creencia religiosa. Vamos a ver este tema de la iglesia y la política. Aunque desde hace muchos siglos la Iglesia y el Estado manifestaron una separación de forma pública, la realidad en la actualidad es otra. Durante décadas el cristianismo ha encontrado la manera de vincularse con los poderes de turno. En el siglo pasado, la Iglesia Católica, a través de sus autoridades, legitimaron dictaduras, y en la actualidad, se cree, continúan haciéndolo por un tema de bienestar político. Para el ejemplo, Donald Trump, que recibió la bendición pública de parte de la Iglesia evangélica en varias ocasiones. Lord, I thank you that America didn't need a preacher in the Oval Office. It did not need a professional politician in the Oval Office, but it needed a fighter and a champion for freedom. And Lord, that's exactly what we have. O Jair Bolsonaro, que también ha tenido un respaldo similar en Brasil. E se ele chegou até aqui, nós temos a certeza e a nossa fé. Claro que a vontade de Deus não é absoluta, é permissiva, feita através do povo. Foi o povo que botou Bolsonaro como presidente. Si bien estos son los casos más cercanos y recientes, no son los únicos en el continente ni en el mundo. Se cree que este tipo de realidades continuarán replicándose, y el problema no es la relación entre la política y la religión. El problema es cuando las políticas se crean en favor de un solo sector, o las religiones disfrazan verdades dolorosas para poder encontrar beneficios propios. Eso es lo delicado, cuando la religión se adapta a la política, aunque la política no siempre sea la adecuada, pues esté pensada únicamente en generar beneficios para ciertos grupos de la población que usualmente no son buenos. Y también el problema es cuando la política quiere venir y decirle a la religión cómo debe seguir, o decirle a los feligreses cómo deben desarrollar su fe. Vamos a escuchar estas palabras que son polémicas, se hicieron hace un par de días atrás y justamente dan partido para que analicemos esta situación a pocos días de que en Honduras se elija a un nuevo presidente, nuevos miembros de la Cámara Legislativa y también a líderes de forma comunal. Vea. Y es que hay personas dentro del Partido Nacional que no tienen buena relación con pastores en algunas comunidades, en algunas ciudades. Hay una buena relación de las autoridades que están en el gobierno central con la Iglesia del Señor, con los pastores. Pero hay sectores, hay comunidades, el liderazgo del Partido Nacional que no están teniendo ese cuidado y no es correcto. Hay que cuidar el propósito de Dios. Atentos a lo que voy a decir.
Y lo vuelvo a repetir. Parte de la llave está en las manos de Tito Afura. Y la batalla que hoy se enfrenta, tenemos que saberla entender por el Espíritu Santo. Porque también Dios advierte a la iglesia en Honduras. Y dice, y si mi pueblo deja de ser luz y sal de la nación, entonces Honduras puede caer en manos malignas. El Señor sacó en el 2009 a personas que estaban en el gobierno que no tenían planes buenos para este país. Y fue Dios lo que los sacó. Pero hay manos malignas que están trabajando y eso hay que saber desde dónde vienen. El Señor me ha dicho, el llamado es a mi iglesia. No a ninguna organización religiosa, porque mi iglesia no es religión. Mi iglesia son los llamados que saben que les he entregado la tierra de Honduras como su heredad. La otra parte de la llave está en la mano de la iglesia. La otra parte de la llave del siguiente tiempo, del destino político de Honduras, repito. Miren, no lo voy a comentar. Coméntenlo con sus amigos, con su familia y analícenlo. Y nuevamente el objetivo no es afectar a nadie, tampoco venir y decirle que en lo que usted cree está bien o está mal, simplemente ofrecerle un panorama más amplio y entender que los tiempos en los que nos están llegando estos mensajes son sensibles y también representan una oportunidad, ya sea de generar una mejor Honduras o comprometer la situación de Honduras. Nuevamente, nada en contra ni del candidato, ni de la iglesia, ni de la persona que ha transmitido este mensaje, únicamente decirle que este mensaje fue el que funcionó de plataforma para poder llevar a la mesa este tema y poder generar un análisis y una discusión, y al final del día es usted quien decide si lo que aquí se comenta tiene sentido o no y saque sus propias conclusiones, porque esa no es tarea nuestra. Vamos a una pausa, volvemos en breve. Oiga, ¿usted ya se fijó en esta sonrisa? Bueno, le explico por qué razón estoy tan feliz, y es porque usted está pendiente de la mejor señal. Si usted desea comunicarse con nosotros, recuerde que estamos en redes sociales, aparecen todas en las que tenemos presencia aquí en pantalla para que usted pueda buscarlas, ir a ellas, seguirnos, mantenerse informado de lo que ocurre en Honduras y el mundo, y también comunicarse de manera más íntima con nosotros para que pueda también sugerirnos algunos temas para programas futuros. Estamos también en WhatsApp, si es que usted lo que quiere es mensajear con nosotros, háganos llegar ahí comentarios, sugerencias, recomendaciones y también reporte cómo recibe sintonía de la señal de EDN TV. Aquí está todo. Les recuerdo que estamos hablando el día de hoy acerca de un tema polémico, sensible. No es fácil hablar de él, considerando de que hemos sido criados en una sociedad bastante conservadora, en la que nos enseñan a creer, en la que nos enseñan a alimentar nuestro espíritu y a no cuestionar este tipo de creencias. Pues bueno, vamos a continuar hablando de eso, y ahora, para ampliar un poco, conocemos este reportaje acerca del Estado laico. Honduras es un Estado laico, es decir que sus leyes no se promueven en base a una religión, caso contrario a lo que ocurre en Costa Rica, por ejemplo, donde el Estado es de fe cristiana, evangélicos, o algunos otros países del mundo donde son 100% musulmanes, 100% católicos, es válido. Pero en Honduras el Estado es laico. Vea. Los seres humanos somos seres espirituales, es parte de nuestra naturaleza. En algún punto de nuestra vida empatizamos con una religión o culto que nos ayuda a complementar esa parte de nosotros. En países como Honduras, para respetar la pluralidad y libertad religiosa, las decisiones que se tomen desde el Estado y para el Estado deben hacerse de forma laica, es decir, de forma independiente o, en su caso, ajena a las confesiones religiosas. Es algo que se ha contemplado durante décadas en nuestra Constitución.
Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público. Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose como medio para tal fin de las creencias religiosas del pueblo. ¿Pero qué parece no respetarse? Pues la mayoría de los gobernantes conocen la necesidad espiritual del pueblo, financian proyectos religiosos, mayormente evangélicos y católicos, y luego sacan ventaja de ello. Como en 2009, tras el golpe de Estado en el país, un hecho político devastador, la Iglesia Católica, a través de su máxima autoridad en el país, ofrecía mensajes de paz y mesura en cadenas de radio y televisión. Evento que fue catalogado como la bendición de la Iglesia al golpe de Estado. La Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. O las palabras proféticas que declaran ganador a un candidato presidencial que convenientemente ha hecho aportes financieros y políticos a esa corriente religiosa. Pero deben moverse, dice el Señor, sagazmente. O sea, tienen la llave. Parte de la llave está en las manos del candidato Juan Asfura. En febrero de 2014, el presidente Juan Orlando Hernández regaló la frecuencia 102.1 FM a la Iglesia Católica de Honduras. Además, prometió dar dinero del presupuesto a otras denominaciones religiosas, cristianas católicas, cristianas evangélicas, protestantes, etc. Mientras a su vez se eliminaba la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes y reduciendo su presupuesto en 40 millones de lempiras, mientras mantenía una Secretaría de Religión y Culto. Su apoyo a las empresas piramidales religiosas le facilita la compra de voluntades y popularidad mientras regalan los bienes del Estado y deja de utilizar los recursos que deberían servir a la población para beneficiar a cúpulas religiosas del país. Y como él, otros gobernantes han entregado ofrendas y ayudas a la Iglesia, por un tema de afinidad, compromiso o responsabilidad política. Con todos estos datos, no intentamos motivarle a que usted renuncie a su fe. Es más, lo invitamos a vivirla de forma responsable. Tanto así que exija a sus líderes coherencia en sus acciones y que con ellas ayuden a construir una Honduras libre de corruptos y corruptores. Oye, que está potente, ¿eh? Está fuerte todo este tema, pero nuevamente la idea no es que usted deje de creer en lo que cree, renuncie a su fe o le diga a su líder que está mal todo. No, es más, viva con mayor intensidad su fe, con mayor pasión si es que así lo quiere, pero también de manera coherente y responsable y entendiendo que la iglesia y la política pueden estar juntas, pueden convivir, pero no deben ingerir una en la otra. No tendría por qué la política decir cómo vivir su fe, ni la fe decir cómo hacer política. Ahora vamos a conocer un comentario de una persona que ha estudiado este tipo de fenómenos, el tema de la relación entre la iglesia y la política, cómo nos ha ido afectando en las últimas 2 décadas en el territorio nacional. Le damos la bienvenida al periodista Héctor Maradiaga, a quien agradecemos la cordialidad de atender nuestra invitación. Héctor, bienvenido. Un placer saludarte y bueno, es interesante el tema porque nos introduce pues en un debate que debe ser permanente en sociedades como la nuestra, y es que yo creo que hay que partir de un elemento. El primero es que para construir democracia es siempre necesario construir puentes con todos los sectores. En este caso las iglesias son un factor determinante en nuestra sociedad y que justamente
ayuda a construir esos diálogos que al final fomentan, digamos, los procesos democráticos en un país. Pero el problema empieza a presentarse cuando la religión, a través de las iglesias, empiezan a crear injerencia en la toma de decisiones en el Estado, o a la inversa, cuando el Estado se aprovecha de estas estructuras religiosas para política, para hacer proselitismo, para poder consolidar mensajes electorales, sobre todo en tiempos como los de ahora, donde debido a las características, las iglesias, algunos líderes religiosos han convertido en realidad en un vehículo para llevar el mensaje de los políticos que están interesados en llegar al poder o en otro de los casos continuar en el mismo. ¿Qué hacer en este momento? Porque es un momento crucial para los hondureños. Estamos a escasos días para poder elegir a nuevas autoridades. El mensaje de votar por mí está llegando en muchas zonas de la población a través de las iglesias. ¿Qué hacer para que la gente venga, tome mayor conciencia, se detenga un poco, analice mejor y entienda de que su fe no tendría por qué ser el canal para que corruptores vengan y se apoderen de espacios de elección popular? Un principio básico es el cuestionamiento. Siempre hay que cuestionar todos los mensajes que nosotros vemos, sobre todo en tiempos políticos. Hay que cuestionarlos, hay que ponerlos en tela de juicio y hay que saber, digamos, en qué contexto se dice. Excelente. En momentos como el que actualmente atraviesa Honduras, también es importante considerar que los partidos políticos, y sobre todo algunos que tienen mucho dinero para poder impulsar campañas mediáticas, lo hacen no al azar. Es decir, actualmente en Honduras la política, algunos partidos políticos se han profesionalizado en el ejercicio de la misma. ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, que ahora la investigación, sobre todo en procesos de marketing político, está siendo una de las novedades que permiten a los partidos políticos conocer a su electorado. Y Honduras es un país con una sociedad muy conservadora, muy religiosa. Entonces, cuando se hacen esas identificaciones, pues los partidos políticos dirigen sus campañas en esa línea. Entonces, es un mensaje que va dirigido a estos sectores y que justamente aprovechan los vehículos, que en este caso son las iglesias, para promoverlo. ¿Qué hacer como población? ¿Qué debe hacer la ciudadanía? Insisto, principio básico es cuestionar. Es decir, ¿por qué me están diciendo esto y por qué me lo están diciendo en este momento? ¿Por qué lo dice X o Y persona? ¿Quién es X o Y persona involucrada en el ámbito religioso y qué ha hecho para colaborar con las autoridades que están actualmente? Insisto, yo creo que en Honduras el caso como se da es que las iglesias se han convertido en un vehículo para que los políticos o el propio Estado pueda convencer o persuadir a la población sobre una u otra política, y en este caso para ganar votos, y esa es una realidad que se presenta. Es por eso que es totalmente importante que se tenga la separación entre el papel del Estado, el papel de las iglesias, qué rol deben jugar en una sociedad democrática, pero sin convertirse, digamos, en una instancia que imponga un criterio o una política, o bien una instancia que en realidad sirva como Perfecto. Bueno, justamente, Héctor, también decirle a la gente que si usted pertenece a una denominación, a un culto, a una religión, entender que no está mal tener apoyo por parte del Estado. Al final del día usted también es hondureño, es hondureña, y el papel del Estado es asistirnos. El problema es que se nos ofrezca algún tipo de favor, ya sea económico o político, y que luego estén tocando a la puerta para poder recibir de regreso ese favor que en su momento nos dieron. Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por la gentileza de poder compartir ideas, también esta reflexión en relación a lo importante que es poder detenernos, tomar un tiempo para analizarnos, entender qué mensaje nos están dando, en qué contexto lo están aplicando y por qué razón deberíamos recibirlo o rechazarlo para poder entender mejor.
Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos todavía 30 segundos para que tengas alguna conclusión en relación al tema. Creo que siempre es importante, repito, cuestionar, siempre poner en tela de juicio, analizar de quién vienen los mensajes y cómo se dan. Y bueno, importante también recalcar que la gente debe sentirse bien, pertenecer a una religión. Yo creo que esto es importante. Exacto. Para el crecimiento también, estableciendo los límites del caso y conociendo sobre todo, por ejemplo, a qué organización prefiere participar activamente y cómo desde ahí poder construir, digamos, mejores situaciones para el país, construir democracia, digamos, en buena línea, no de una forma maliciosa, como desafortunadamente en Honduras se da el tema de la participación religiosa en espacios políticos. Excelente, Héctor, muchísimas gracias por la colaboración, compartir ideas y el análisis. Era Héctor Maradiaga, es periodista hondureño, que nos hablaba acerca de esto, la importancia de sentirnos bien con nuestra fe, pero también cuestionar las realidades que estamos viviendo. El tema de la democracia también es responsabilidad nuestra, y como cristianos, como creyentes, sin importar a la religión que usted pertenezca, debe entender que es necesario cuestionar, analizar los tiempos y el contexto en el que se llega a recibir este tipo de mensajes. Hasta aquí dejamos las cosas por este día. Gracias por habernos acompañado. Regresamos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche a través de la señal de EDN TV. Mi nombre es Lester Torres. Tengan ustedes una bonita noche, un feliz fin de semana. Bendiciones.